Hola a todos, espero que estén muy bien. Gracias, Nicolás, por la introducción. Nada más para completar la intro de Nicolás, les recuerdo que todas las preguntas las van a poder escribir al final y las que no dé tiempo de responder, con mucho gusto las responderé por correo electrónico. Les cuento un poquito entonces de Verse Technology. Ya saben que me llamo Marisol Capetillo. Nosotros somos una casa de diseño en donde hacemos soluciones holísticas, es decir, soluciones completas, y estamos enfocados en el Internet de las cosas industrial. ¿Y en qué sectores? En los sectores de fábricas y de ciudades, es decir, conectamos fábricas y conectamos ciudades. Entonces, a lo largo de esta presentación les voy a contar un poquito de cómo vemos el panorama del Internet de las cosas en Latinoamérica desde Verse Technology. Les voy a contar un poco de las experiencias que hemos tenido y algunos ejemplos de implementaciones de nuestras soluciones. Espero que a partir de allí surjan preguntas, que podamos platicar al respecto, que les pueda servir de algo lo que nosotros hemos visto. Tenemos 3 años ya de estar operando, somos un equipo de 10 personas, increíbles personas que tienen grandes habilidades pues en electrónica, en sistemas, y algunos que estamos más grandecitos, que tenemos un poco de experiencia en la industria. Entonces, eso es lo que tenemos en Verse Technology. Nos dedicamos a el mercado que es B2B y B2G, es decir, hacemos venta a compañías y ventas a gobierno. No tenemos productos hoy para vender de persona a personas. Entonces, sin más intro, vamos a comenzar con esto. Como les comentaba, las soluciones holísticas que tenemos en Verse Technology van o tienen valor agregado desde la adaptabilidad que tienen nuestros dispositivos para sensores industriales, es decir, el aprovechamiento de la energía, tanto para alimentarlos como para tener una duración larga de batería, es uno de los factores clave que tienen los dispositivos que diseñamos. Hacemos desde sistemas de monitoreo precisamente para agregar valor al cliente de todos estos datos que tomamos, y por supuesto que tengan una visualización en tiempo real. ¿Cómo vemos la industria hoy nosotros? Y les voy a dar mi personal opinión de lo que veo todos los días y de México y Latinoamérica principalmente. Había esta tremenda expectativa del despegue del Internet de las cosas del 2016 al 2021, 5 años de crecimiento exponencial. La verdad es que 2016 y 2017 fueron más un plató, o sea, fue bastante estable. A partir de 2018, el mercado, es decir, cuando vamos a visitar los clientes, las cosas empiezan a ver diferentes, o sea, es decir, todo lo que trabajamos en 2016 y 2017 fue más de concientización, fue más de que se asociara más el término que andaba más allá afuera era inteligencia artificial, y hasta el momento es así. Sin embargo, Internet de las cosas está ganando mucho terreno. Y una cosa no puede existir sin la otra. No podemos tener los beneficios de los análisis de datos con algoritmos espectaculares si no hay datos para analizar, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el IoT, y eso es lo que ha sido el trabajo de principalmente 2016 y 2017. En 2018 ha sido más entonces hacer pilotos, hacer pruebas de concepto, ok, ya sé que yo necesito esto, ya sé que necesito Internet de las cosas para entonces tener beneficios, para tener una transformación digital, para poder acceder a otras líneas de revenue, para acceder a otros niveles de optimización y ahorros. Pero entonces, ¿cómo lo hago? ¿Tú lo puedes hacer? ¿Quién lo puede hacer? ¿Quién hace esto? ¿No?
lo hace Siemens, lo hace Allen Bradley, lo hacen estas grandes empresas, o lo hace Microsoft, ¿sí? Entonces, hay después en este 2018 un entrenamiento, un entendimiento de cómo funciona el ecosistema, quién hace qué, con quién me tengo que acercar, ¿no? A partir de allí, todos los early adopters son los que están entrando en 2018. Hay grandes avances por parte incluso de gobiernos, algunos aquí en México, otros en ciudades como Argentina, por ejemplo, en Buenos Aires, ya a nivel de gobierno licitaron la red la red y el proyecto para llevar Smart Cities, ¿no? Y Microsoft es quien va a llevar el liderazgo en ese proyecto. Entonces, hay muchos avances. En Colombia también hay bastantes avances, tanto en municipalidades como en el sector privado, y bueno, no se diga en Brasil, ¿no? Entonces, así es como están las cosas, así es como está el panorama. 2019 se está convirtiendo en el año en donde recién la escalabilidad se comienza a dar, ¿no? Recién comienza la rampa que esperábamos que sucediera a partir de 2016, 2017, recién va a comenzar a suceder ahora, ¿no? Entonces, podemos esperar una real explosión de Internet de las cosas a partir de ahora de 2000 a 2025 y bueno, obviamente en adelante, ¿no? Pero la curva va a ser ahora. Después de los early adopters o después que las personas que ahora ya hicieron pilotos, que están comenzando a hacer sus despliegues ahora en 2019, lo hayan hecho, entonces va a seguir el grosso, ¿no? La otra parte, que son los que esperan a ver que alguien más ya lo hizo y que salió bien, y entonces después de eso es cuando ya voy a seguir yo, ¿no? Entonces, eso es lo que desde nuestro punto de vista está sucediendo en este mercado, y solo a través de nosotros, a través de ir con el cliente, a través de que los clientes se acerquen a cualquier parte del ecosistema. Hoy lo interesante es que ya sea que te acerques a una empresa de comunicaciones, ya sea que te acerques a una empresa que hace, que es una casa de diseño como nosotros, ya sea que te acerques a una empresa de software, el ecosistema está cada vez más conectado. Entonces ya hay estos partnerships en los que, entendiendo que hay una necesidad de digitalización, de transformación, de hacer análisis de datos, entonces ya se conoce que se necesita primero generar los datos y después hacer todo lo demás. Entonces empiezan a tejer estas redes, y recién entonces el cliente está comenzando a recibir lo que necesita, ¿no? Las propuestas de solución que necesita. Entonces les decía, los sectores en los que nosotros tenemos más experiencia, y es por eso que es de ello de lo que vamos a platicar ahora, son las Smart Factories y las Smart Cities. Entonces, necesitamos tener las fábricas conectadas. Cuando hablamos de fábricas conectadas, o sea, nos imaginamos, claro, yo tengo mi fábrica conectada, tengo 10 sensores. O sea, cuando se hable de una fábrica conectada, vamos a estar hablando que hay 250,000 puntos en una fábrica que me estén dando información, ¿ok? Eso es como para tener una medida. Obviamente no es aproximada, ¿no? Si pueden haber 2,000 puntos, etcétera, pero van a ir avanzando las cosas, y cuando los primeros puntos comiencen a agregar valor, entonces van a ir agregando más y más. Eso ha sido nuestra experiencia hasta el momento. En otras áreas, en otro tipo de prioridades. Y con las ciudades inteligentes es así, ¿eh? La cantidad de gente que se va a mudar todavía de suburbios a ciudades va a aumentar 6 o 7 veces en los próximos años, para el 2050, ¿ok? Entonces, no va a haber manera de tener una ciudad bien administrada, de tener una ciudad que funcione, si no se echa mano de la tecnología, ¿ah?
y ahí es donde el Internet de las cosas juega un papel clave. Entonces, volviendo a nuestras experiencias, una de las soluciones que nosotros tenemos y que consideramos importantísima para una ciudad es el manejo de agua. Tanto en México como en Latinoamérica, e incluso en otros países del mundo, tenemos dificultades con agua, tenemos grandes desperdicios por fugas en los sistemas de distribución principales y también tenemos temas de contaminación por las aguas de desecho en los reservorios naturales. Es por eso que nosotros en Burst Technology desarrollamos una solución que se llama Kraken, ¿sí? Y que con ella podemos ayudar a que una ciudad pueda administrar el agua para reducir pérdidas, es decir, mantener más tiempo el agua potable o aprovecharla mejor y también reducir la contaminación en los mantos o en los reservorios naturales. Pero les cuento qué pasa cuando hacemos una solución, y esto es para tanto si tenemos en la audiencia potenciales consumidores de nuestra tecnología, como los que nos dedicamos a hacer tecnología. Cuando vamos a hacer un servicio al cliente, y esto ha sido también gran parte de la demora en la adopción de tecnología, es que las instalaciones, el lugar, la infraestructura en donde se va a poner nuestra solución no está lista, no es el Internet de las cosas industrial, no es tan plug and play, ¿sí? Hay una gran diversidad de sensores allá afuera, hay una gran diversidad de protocolos de comunicación y hay una gran diversidad de ambientes, ¿sí? Por tanto, ese handshake entre la operación, entre cómo funcionan los procesos de cada ciudad, entre cuáles son sus problemas, hay diferentes retos, hay ciudades con unas condiciones topográficas muy retadoras, muy challenging, y hay otras ciudades mucho más simples a ese respecto, ¿no? Entonces, cada lugar tiene diferentes problemas y la manera de enfocar la solución debe ser de acuerdo a lo que el cliente necesita, y para eso tenemos que estar completamente conectados con ellos, ¿no? Tenemos que hablar, tenemos que escuchar y tenemos que entender para recién entonces buscar cómo vamos a ayudar a solucionar su problema. Junto con eso viene esta imagen que presento aquí. Este es un ejemplo de lo que hacemos nosotros antes de implementar una solución o de hacerlo, de tener. Aquí están los dispositivos. O sea, primero tenemos que hacer una arquitectura de la solución en donde con esa propuesta viene exactamente si con lo que nosotros vamos a hacer se van a resolver los problemas que tenga el cliente. Y tomando en consideración todos los retos de infraestructura que hay que solventar antes de solo llegar y conectar un sensor. Si hay suficiente luz, si voy a usar celdas solares, qué tal que es un lugar que no tiene suficiente sol, de repente necesita algo especial, una celda más grande que el estándar que a lo mejor maneja nuestra solución. Entonces, esto es para decirles que en el Internet industrial de las cosas no hay una solución one fits all, quizá a un 80%, pero ese 20% que falta y que no es igual para todos es lo que realmente va a hacer que el cliente tenga lo que necesita, ¿no? Y en eso es en lo que tenemos que trabajar todos los que hacemos tecnología, porque al final solo lo hacemos para que nuestro cliente sí resuelva sus problemas, sí optimice, sí pueda ser más eficiente. ¿Okay? Este es un ejemplo de cómo se ve, ¿no? Yo podría tener un sensor y listo, y lo envío, y entonces esto está muy bien, pero para realmente poner un sensor de flujo y de presión en un sistema, tenemos que ver cómo es el sistema, hay que hacer planeación para la conexión, revisar medidas, excavar algunas veces, tener un registro, otras veces evaluar cuáles son los puntos ideales
Entonces, todas esas cosas no aplican solamente a esto que hacemos, no es un ejemplo porque aplica en la mayoría de las cosas. Así sea un sensor de temperatura y humedad que uno pudiera pensar, ay, claro, lo envío y lo ponen y listo en un almacén. No es así. Puede variar dependiendo de dónde estén las salidas de aire, cuál sea el mejor lugar para ponerlo. Puede variar dependiendo de qué sea lo que se almacene ahí, desde si es carne hasta si es, no sé, granos, etcétera. Entonces, esta es una invitación para los que hacemos tecnología a dar unos pasos más adelante para hacer ese handshake con el cliente y realmente hacer toda esta parte que es previa a cuando realmente ponemos nuestra tecnología, ¿no? Entonces, volviendo acá, tenemos para analizar flujo y presión con este sistema. Tomamos mediciones, lo enviamos en tiempo real y lo recibimos pues en una plataforma, ya sea nuestra o del cliente, ¿no? En este caso, cuando son temas de ciudades y de gobierno, normalmente existe ya una plataforma centralizada para visualizar los datos. ¿Qué más podemos hacer con esto? O sea, una de las grandes propiedades que tiene nuestro dispositivo Titan es que incluso puede hacer control ya sea de válvulas o de bombas y eso, el poder tener el control remoto de estas cosas, y he hablado con las personas que están en los organismos de distribución de agua, es algo que hace 10, 20 años era pensar en ciencia ficción y hoy es una realidad, ¿no? Si bien también es real que existen sistemas que fueron creados en los 60s y 80s como los controladores programables lógicos, que son unos grandes equipos que normalmente funcionan con cableado y que te podían hacer posible tener conectados grandes sistemas. Hoy son sistemas que son grandes, que son caros, que no son de rápida escalabilidad, y lo que nos permite la tecnología del Internet de las cosas es precisamente hacer estas conexiones de manera inalámbrica, mucho más rápida, mucho más escalable en menor tiempo y a menor costo. Este es un ejemplo de una instalación que tenemos de Kraken. Como les decía, Kraken es un dispositivo que sirve para tomar mediciones de propiedades químicas de agua y enviar esas mediciones en tiempo real. ¿Qué tipo de variables son las que podemos medir? pH, temperatura, ORP, turbidez, cloro, amonio, oxígeno disuelto, fluoruros. ¿Qué casos de uso tiene? Pues tanto como en el ejemplo de arquitectura que vimos antes, que es en los tanques de distribución. Imagínate que estamos en una ciudad y el agua llega, se trata en una planta potabilizadora y casi siempre hay tanques de distribución en las ciudades, ¿no? De repente pueden ser 5, de repente una ciudad puede tener 30 o 40, dependiendo del tamaño de la ciudad o de la municipalidad. Entonces, imagínense poder tener en tiempo real el control de al menos alguna de las variables clave para asegurar la calidad del agua que se distribuye en cada ciudad, ¿no? Entonces, esto es lo que podemos hacer con Kraken, o sea, algo que nunca hasta hoy en ninguna ciudad nadie nos puede asegurar con esas pruebas. Definitivamente existen normas y se hacen pruebas digamos que con regularidad, pero no en tiempo real. ¿En qué otro caso podemos tener esto? En plantas de tratamiento de agua, para aguas de desperdicio, incluso en aguas de desecho desde que sale de la industria, ¿no? Naturalmente, después de ser tratadas. Como les decía antes, por supuesto que nada de esto agrega valor nada más con un dispositivo puesto, sino los datos que generamos y después analizamos en un sistema. ¿Cuáles son otras de las cosas con las que agregamos valor en Verse Technology? Es cuando podemos, aparte de monitorear en tiempo real para tener un sistema de alertas con el que vamos a tomar decisiones, vamos a poder tener acciones rápidas, vamos a poder cerrar válvulas y evitar accidentes, evitar contaminación, evitar cosas que hoy
no se pueden hacer tan rápido como quisiéramos o a tiempo, sino también poder, por ejemplo, detectar fugas, cosas que el día de hoy para encontrar una fuga, en la mayoría de los casos es hasta que brota del subsuelo, y para eso ya se desperdiciaron muchos litros de agua, y también los gastos para repararlas son altísimos. Entonces, con los algoritmos que nosotros tenemos, de algoritmos de optimización, algoritmos de redes neuronales, podemos predecir, o podemos, a partir de los datos que nos da la red de presión y de flujo, predecir con muy alta exactitud en dónde se encuentra una fuga desde que aparece en el sistema y no hasta que brote a la superficie. ¿Cuáles son otras cosas en las que podemos agregar valor a las ciudades? Hay en cada ciudad sistemas críticos que se tienen que mantener operativos. Voy a dar un ejemplo específico, y son los sistemas de vigilancia, por ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos con estos sistemas? Y este es un ejemplo real. Sistemas de videovigilancia están conectados en su mayoría por fibra óptica, y les digo, este es un ejemplo. Y hay unas cajas concentradoras en donde se conectan las cámaras. Estas cámaras son vigiladas en los command centers, o en los centros donde el gobierno, tú sabes, se reúne para tomar decisiones y para atender a temas de seguridad en general. Entonces, ¿qué pasa si hay una pérdida de energía? ¿Qué pasa si hay algún problema en estos centros? Lo que pasa es que se envía a una persona a que reinicie el sistema. Y hay en todas las ciudades, ¿eh? Se envía a una persona que reinicie el sistema. ¿Qué es lo que pasa? Que por muy rápido que alguien pueda llegar, que lo manden en moto, que tenga muchas cosas, a veces media hora, una hora, para que estos sistemas se puedan reiniciar, tomando en cuenta la criticalidad de tener operativas las cámaras. El monitoreo del estatus de estos concentradores se vuelve clave para la correcta operación, y para que no se vean interrumpidos los sistemas de videovigilancia. Hay requerimientos incluso de no más de un minuto de no tener visualización, definitivamente, porque se puede prestar para temas ilícitos, ¿no? Entonces, este es uno de los casos de sistemas de control crítico, y no hablo de solo eso. O sea, hay otros tipos de sistemas que atañen a protección civil, o así se llama en México, como plantas generadoras de gas. O sea, el tener control y el poder tener control remoto de poder detectar presiones o sobrepresiones, parámetros fuera de lo normal, y poder, tanto que el dispositivo mismo al detectar eso mande a cerrar una válvula, como poder hacer remotamente en caso de quizá ya no sea peligro inminente, sino alto riesgo o alguna cosa. Es algo que los organismos de protección civil nunca habían tenido antes, ¿no? Nunca habían tenido la oportunidad de que con tecnología se pudieran prevenir grandes catástrofes que han sucedido en muchas de nuestras ciudades. Voy a pasar a hablar un poco de las fábricas inteligentes, y hay grandes y muchas más aplicaciones para Smart Cities. Nosotros incluso estamos trabajando en algunas más. Sin embargo, quería hablarles de las que ya tenemos algo de experiencia y con las que ya hemos trabajado bastante. Entonces, ahora les voy a platicar un poco de las fábricas conectadas, también de la experiencia que tenemos, qué tipo de cosas hemos conectado, y bueno, espero que les parezca interesante. Utilities, gas, electricidad y agua. Hay dos temas tremendos que la mayoría de la industria tiene con esto. Uno es sustentabilidad, ¿no? O sea, es una de las iniciativas de la ONU, y queremos
bajar la huella o bajar los consumos de estos recursos naturales. Entonces, para poder bajarlos, para poder optimizarlos, lo primero que necesitamos es medirlos, ¿no? Entonces, estas fotos que ven aquí son ejemplos reales de proyectos que ya hemos hecho y hemos ejecutado en fábricas, y son específicamente para eso: monitoreo y optimización del consumo de gas, electricidad y agua. El objetivo de la empresa es reducirlo a través de ya sea de la optimización en la manera que operan sus líneas de producción, y también para la toma de decisiones. Sí vale la pena que renueve X o Y asset, porque me va a dar mejoras en el consumo de estas, además de otros beneficios, etcétera. Hasta el día de hoy ha habido cosas que en una semana, antes de que siquiera los algoritmos puedan hacer lo suyo, las personas que conocen de la operación y etcétera han podido detectar cosas cuando ven, por ejemplo, unas inconsistencias de consumos, como para decir, oye, esta línea está operando sin producto, por ejemplo, ¿no? Cosas de acción inmediata que no se hubieran imaginado que iban a poder ver así, y que son datos que para los que no estamos directamente relacionados con la industria, de repente sabemos que es una anomalía, no sabemos qué es, pero cuando lo combinas con los conocimientos que tiene la gente de la propia industria, se vuelve algo increíblemente valioso. Ahora, después, enseñarle eso a un algoritmo, pues ya, eso es lo que queremos, ¿no? Que sea un sistema autónomo y que pueda darnos eficiencia y optimización. ¿Qué otra cosa? Oímos un montón, si están en el ambiente o en el ecosistema, escuchamos mucho de mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, condition-based maintenance, etcétera. Y entonces hay de repente estas grandes empresas como IBM, que tiene Máximo, y otro tipo de software que es increíble para monitorear cuál es el estado de los assets, de los elementos, de generar órdenes de mantenimiento y muchas cosas que se necesitan para administrar el mantenimiento en las fábricas. Sin embargo, una vez más, las fábricas son lugares que ya tienen muchos años de tener tecnología, y siempre van adoptando la tecnología más nueva. Muchos de ellos tienen ya sensores que existen y ya instalados, pero en un monitoreo local. Algunos ni siquiera eso. Sin embargo, algunos sí los tienen, otros tienen conectados PLCs, que, como les decía hace rato, es tecnología de 60s y 80s, pero bueno, es increíble. ¿Y qué pasa ahora entonces? Hay un gap, hay un espacio que llenar entre conectar cosas que ya tienen y poner también cosas nuevas, poner sensores nuevos de acuerdo a los puntos críticos o de acuerdo a las zonas que sean prioridad para monitorear y para analizar. Para recién, a partir de allí, poder definir un condition-based maintenance, poder definir ese mantenimiento preventivo y predictivo, que al final lo que lleva es a reducir pérdidas, ¿no? O sea, mantenimiento correctivo es carísimo, el tener paros en las líneas de producción es costosísimo. Entonces, ese es el objetivo de hacer o de usar este tipo de tecnología, y el Internet de las Cosas Industriales es lo que lo está permitiendo hoy. ¿Por qué no lo habían hecho antes? No es que nunca se les hubiera ocurrido hacer unas pruebas, ya las habían hecho con PLCs, pero el costo de hacerla y de hacer deployments globales o en todas las líneas de producción, y en la cantidad de variables que se requerían, no estaba dando el caso de negocio, no estaba dando el análisis de costo-beneficio. Y lo que está sucediendo hoy con los dispositivos, con la tecnología que hacemos nosotros, es que se está dando ese caso de negocio y se está haciendo posible que suceda, se está haciendo posible que realmente las empresas
tengan esta transformación digital que les va a dar beneficios. Entonces, ahí es justo lo que les decía, uno como un proveedor de servicios o como un proveedor de tecnología se convierte definitivamente en un consultor en el que una vez más hay que hacer ese handshake entre tomar lo que está en la industria y después venir a agregar valor con lo que nosotros hacemos. Eso sin contar el hecho de que tenemos que trabajar para integrarnos, como les decía hace un momento, con sistemas como Máximo, con diferentes nubes, por ejemplo, y con sistemas o medios de comunicación también diversos, ¿no? Bueno, creo que ya les platiqué muchísimo de qué es lo que estamos haciendo. Ahora les voy a contar un poco de los challenges o de resumirlos, que es algo que ya les he mencionado. Tenemos, primero que nada, el challenge de presentar algo que es nuevo, ¿sí? O sea, vamos a llegar a la industria, vamos a llegar a Smart Cities, o ya sea que estemos vendiendo algo, es nuevo y es nueva tecnología, entonces la primera reacción es siempre desconfiar y entonces nos toca hacer eso, ¿no? Demostrar que sí funciona, que sí es buena y que sí puede dar resultados. Entonces ese es el primer challenge y ha sido un gran aprendizaje y un gran camino que hemos andado con Sigfox. Les puedo decir que hoy el 80% de los proyectos que tenemos son con Sigfox. La verdad es que está increíble. La mayoría de los casos de negocio para este Internet industrial y para los proyectos que manejamos encajan muy bien con la visión y con la aplicación que tiene Sigfox. Eh, hemos ido de la mano durante un par de años ya y juntos hemos encontrado o hemos ido a grandes empresas y hemos ido avanzando, ¿no? Y juntos tenemos que presentar dos cosas nuevas. No nada más tecnología nueva como el Internet de las cosas, sino también una red nueva que no son los clásicos proveedores de red celular, sino que es una red que nace para el Internet de las cosas y tiene sus propias características y tiene sus propios beneficios. Entonces, esa es la primera lección aprendida y es tener paciencia, es entender que de convencer a las personas depende que nosotros podamos arrancar esto. ¿Por qué? Porque estamos trayendo algo nuevo, es algo desconocido. Por tanto, pues alguien no va a tomar una decisión pues de manera fácil de poner algo nuevo. Con respecto a otra lección aprendida muy importante es unirnos al ecosistema, ¿no? Unirnos, el ecosistema hablamos de que para hacer un proyecto completo necesitamos desde los sensores hasta generar los datos, necesitamos telemetría, necesitamos la comunicación para el envío de datos, necesitamos una nube o ahí tiene que haber algún servidor, algún lugar donde se almacenen los datos, donde se analicen, hasta la plataforma de visualización, hasta el sistema de análisis de datos o ciencia de datos. Y para todas esas cosas hay expertos, para todas esas cosas hay alguna empresa que lo está haciendo. Hay algunos que a lo mejor somos expertos en dos o tres cosas, hay algunos que son expertos en una sola cosa. Y lo que tenemos que hacer para realmente dar al cliente lo que necesita es estar conectados con todas las partes del ecosistema. Hay también empresas integradoras que también son muy importantes, dependiendo de tanto de los tamaños de los proyectos como si se requiere también organizar o llevar digamos que una empresa de cada especialidad del ecosistema. Entonces, yo les recomiendo que se acerquen, si somos los que hacemos tecnología, acercarse a diferentes partners del ecosistema para poder trabajar juntos y entregar soluciones completas.
Y si somos clientes, pues con que nos acerquemos a alguna empresa de algún tipo, a partir de allí se debe generar que diferentes expertos en las diferentes áreas se unan para poder dar la solución total. La tercera lección que hemos aprendido tiene que ver con lo que les he mencionado en varias ocasiones, con que hay un flush acerca de, ok, voy a hacer dispositivos, pues vamos a vender millones, o voy a hacer una plataforma y de repente ya va a generar miles de millones de usuarios si está listo. Y no es así, ¿no? O sea, no existe una plataforma que va a generar datos de manera espontánea, se necesita tenerlos, y nosotros, por ejemplo, no podemos generar los datos nada más vendiendo millones y esperar que alguien más lo conecte porque es súper fácil. No es así, o sea, para cada cliente hay necesidades específicas, y ya sea que hagamos la plataforma, ya sea que tengamos la nube o ya sea que hagamos los dispositivos, tenemos que entender esa parte para después entregarle al cliente lo que necesita. Y lo que les decía muy a nivel y específicamente hablando de dispositivos es infraestructura. Entender cuál es la infraestructura y adaptarnos a ella es clave para que todo lo demás funcione bien. Todo parte de ahí. Sin más para avanzar, ya vamos a terminar. Solo quiero mostrarles un par de cosas que vienen para nosotros y de ahí le voy a ceder la palabra a Nicolás para tomar preguntas. Les cuento entonces nada más un poco de qué es lo que viene para nosotros. Y esta es una prueba de concepto recién, todavía no estamos listos para producción, pero lo que tenemos es un poco de esto, y es procesamiento en el dispositivo, ¿no? Muchos de los sistemas que hay hoy para conteos y etcétera hacen el envío de todo el streaming y después se analiza. Eso consume muchísimos datos. Lo que queremos hacer nosotros es hacer procesamiento en el dispositivo y ya nada más mostrar los datos. ¿Qué es esto? Conteo de personas y conteo de vehículos. ¿Va? Y esto para las ciudades inteligentes y para monitoreos de tráfico es algo que viene para nosotros en Burst Technology. ¿Qué otra cosa viene para nosotros? Como les decía, en Smart Factories ya hay muchísimos PLCs, controladores lógicos programables. Hay un cierto nivel de automatización y tener nuestros dispositivos o nuestra tecnología como una especie de gateway que traiga tanto lo que ya estaba antes, poder aprovecharlo y tener estos datos en la nube y tenerlos en tiempo real, es una de las cosas con las que también estamos trabajando, aparte de conectarnos directamente o a los sensores o a algún concentrador en las líneas de producción. Entonces, esto es nada más para contarles qué es lo que estamos haciendo para cada vez avanzar más en conectar ciudades y conectar fábricas. A eso nos dedicamos. Si necesitan algo, pues ya tienen mi contacto, ya tienen mi nombre, y yo con esto cierro. Nicolás, damos paso a las preguntas. Muchas gracias, Marisol. Tenemos una pregunta por el momento. No sé si les gustaría todavía agregar más preguntas. Pueden levantar la mano, yo les abro el micrófono, o si no, pues pueden escribirlas, que completamente las compartiré. Tenemos una pregunta de Héctor Martínez, y es: ¿cuál es la tasa de muestreo de estos dispositivos? ¿De cuáles específicamente? ¿Me puedes repetir, por favor? Héctor, ¿quieres complementar la pregunta? Te abro el micrófono. Héctor. El muestreo en el caso de Kraken no dispone de micrófono, entonces por eso escribe. Ah, ok, no hay problema. Sí, Kraken depende de la programación.
pero hoy está operando cada 10 minutos. Dependiendo del caso de uso, hemos tenido dos modos, uno cada hora y otro cada 10 minutos. Perfecto, nos hacen otra pregunta. Angie Carolina Muñoz dice, ¿qué plataformas utilizan para la llegada de los datos? Tenemos una plataforma propia, usamos la plataforma de Azure también y trabajamos también con la plataforma ServiceNow y tenemos capacidad para integrarnos, como les decía antes, dependiendo si ya el cliente tiene alguna plataforma, no tenemos problema en entregar el dato crudo, por decirlo de alguna manera, en cualquier plataforma básicamente. También nos pregunta John Caipa, ¿sus soluciones están abiertas a integrar instrumentación existente en plantas, como ejemplo sensores de 420 megaamperios Sí. o Modbus o solo a sensores propios? No, están abiertas para diversos sensores con protocolos de comunicación análogos, como mencionó el de 420 miliamperes, Modbus 485, 232, TCP/IP y próximamente TCP/IP SIP también. Entonces, respondiendo a la pregunta, sí están abiertos para adaptarse a infraestructura que ya existe, o sea, sensores que ya existen en las plantas. Perfecto, sigue Iván Daniel Ortiz, nos pregunta, ¿en qué plataformas se pueden utilizar los dispositivos de Verse Technology? Ejemplo, ¿se podría utilizar para Ubidots, Bismarcks and Cumulocity? Nosotros hemos usado ya Ubidots, las otras dos plataformas no las hemos usado, sin embargo, estoy segura que no debería haber problema alguno. Podemos revisar aparte, como en un correo, y confirmar, pero los protocolos de comunicación que usamos para conectarnos a las plataformas son súper estándar, así que totalmente lo que se usa en la industria, así que no hay problema. Sigue John Caipa y pregunta de nuevo, ¿cómo es el modelo de negocio con integradores de otros países? Tenemos normalmente dos opciones, pero la que más hemos utilizado es que, digamos que nosotros vendemos los dispositivos al integrador y él es quien se encarga directamente pues de distribuirlos, de hacer el soporte y de continuar con la relación de frente, ¿no? Esto en los casos en los que este integrador o distribuidor tiene la capacidad de hacer tecnologías. Cuando es un integrador que no tiene esta parte técnica, lo que hacemos normalmente es agregar a alguien más que sea local y que pueda dar soporte para ya el deployment a largo plazo. Normalmente tratamos de hacer nosotros una primera visita, dependiendo de digamos, de la complejidad del proyecto o de las habilidades que tenga el integrador. Perfecto. Gabriel Uribe pregunta, ¿Vers diseña, desarrolla y manufactura su propio hardware o integra soluciones ya hechas? Vers diseña, desarrolla y manufactura cuando es en escala baja, cuando es en escala alta, pues mandamos manufacturar, pero todos los diseños de los productos que son Vers son de nosotros. Si existe algún proyecto y el cliente requiere que integremos alguna solución que ya exista y que no sea de nosotros, lo hemos hecho, pero lo que nosotros vendemos o lo que nosotros hacemos o todo lo que dice Vers Technology es diseñado y desarrollado por nosotros. Siguiente, Iván Daniel Ortiz pregunta, ¿cuántas unidades venden como mínimo
de sus productos? Lo primero que vemos es qué escala tiene el proyecto, pero podemos vender de 1 a 5 unidades, ¿no? O sea, si es algo inicial, hacemos como pruebas pilotos, así funciona un poco esto, ¿no? Va escalando. David Vargas pregunta, hola, ¿ustedes dan soporte a la instalación de los equipos o el cliente instala el mismo usando alguna guía? Nosotros hacemos soporte, tenemos, como te decía, dependiendo de la escala del proyecto, tenemos varias cosas. Sí tenemos un manual o guía. Normalmente tratamos de o ir nosotros o enviar a quien trabaje con nosotros para hacer las primeras instalaciones, porque lo que hemos encontrado por experiencia es que las condiciones normalmente no son como te dicen o como las esperas. Entonces, para eso sirven estos temas de los primeros 5, o los primeros 10 o los primeros 20. Así aseguramos que el deployment del resto de las cosas sea perfecto. Si definitivamente el proyecto no va a escalar, entonces lo que hacemos es, junto con la guía, soporte remoto, ¿no? Y bueno, acompañamos durante el tiempo de la instalación, sobre todo si es la primera vez, como les decía, y dependiendo de las habilidades del integrador. Miguel Rodríguez pregunta, ¿es posible tomar los parámetros que toma Kraken, pero no en agua, sino en la tierra que está cultivando el agricultor? No es posible hacerlo con Kraken, es posible hacerlo con Golem. Tenemos otro dispositivo porque los sensores son diferentes para la Tierra. Ahora, si ya existieran los sensores, pues también se pueden adaptar. Es una solución que no presenté ahora, pero lo podemos revisar offline. Héctor Martínez pregunta, ¿en qué área del stack IoT ha sido más difícil la integración de soluciones? Es decir, en hardware, sensores, conectividad, plataformas, etcétera. Lo más difícil es integrarse con la infraestructura que ya está. Es lo más complejo porque es algo que ya existe y dependes un poco en términos de hardware, porque dependes un poco del cliente para saber las características de lo que compró, de lo que tiene allí instalado, de sus protocolos de comunicación, y entonces ahí hay un trabajo intelectual que hay que hacer junto con el cliente, ¿no? De la mano con el cliente. Entonces eso lo vuelve una parte muy compleja. Aparte de eso, no te diría que hay una parte más compleja de la otra. Yo creo que depende mucho de las habilidades. De repente, si parte de nuestro equipo es experto en hardware, pues se le hace súper bien y de repente pues poder desarrollar o hacer análisis de datos sería complejo, pero pues, si hay otra parte del equipo que hace plataformas, entonces no debería haber problema. ¿Qué es lo que nos hemos encontrado nosotros? Que cuando hay un equipo que hace solo hardware, por ejemplo, y en el caso de nosotros tenemos un equipo bastante mixto con grandes expertos tanto en software como en hardware. Entonces eso nos ha abierto mucho las puertas para poder integrarnos, ¿no? Para poder integrarnos a diferentes plataformas para que pueda responder ahora esas preguntas de sí, no hay problema, nos podemos conectar, porque ya lo hemos hecho con varias cosas. El buscar la manera y el ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Eso ha sido algo que es de repente una barrera que cuando hay muchísima experiencia en temas de software en plataforma, no hay mucho entendimiento en cómo se van a recibir los datos, en cómo recibo una trama de datos. Eso necesita una interpretación y todo eso es algo que lo hacemos nosotros, ¿no? Los que hacemos los dispositivos, pero es algo que se tiene que entender del otro lado. Entonces, también tenemos que comprender qué se necesita saber en las otras partes o qué es lo que tenemos que aportar cada quien para que haya esta interconexión entre las partes, ¿no? Bernardo Hernández pregunta, ¿han tenido alguna experiencia en aplicaciones logísticas? Sí, hemos tenido un par de experiencias en temas de logística, no tanto específicamente
necesariamente en carreteras, pero sí en digamos, no sé, parques industriales, puertos, grandes estacionamientos de zonas de maniobras y así. Pregunta David Julián, ¿qué tiempo les toma integrar un dispositivo a Kraken? Pues depende, como les decía antes, de la información que podamos tener, ¿no? Si tenemos las hojas, las hojas de datos y tenemos espacio para hacer pruebas, pues no sé, puede tomar un par de semanas, ¿no? Alex Reis pregunta en inglés, no sé si Marisol si le quieres responder en inglés. How Uh-huh. many devices you have deployed and in how many clients? Do you have a reference project that could be mentioned? So up to now, we have deployed few hundreds, and we have reference clients like Bimbo could be one of them. It's a company that makes bread all over the world. We have been working with other companies that I cannot mention yet, but as one reference, that can be one. And on the side of smart cities, we have worked with in the city of Puebla, Mexico, and also in Monterrey. That's pretty much it. Unfortunately, another not fantastic thing, y otra cosa que no es muy buena, voy a terminar en inglés. That happens with the industrial deployments is that you have sometimes very strict NDAs and not able to talk about something until they got the results, right? I mean, not even during the deployment, etc. And to get permission, it's a thing. Apparently, they are seeing it as, especially the early adopters, they are seeing this as a differentiator, right, among the competition. So they just don't want to go public quick. David Vargas nos pregunta, ¿es posible utilizar sus dispositivos Titan, Kraken, independientemente de su plataforma y solución, transmitiendo directamente a otra plataforma? Esta es la última pregunta, entonces... Sí es posible. Listo, les comento algo. Tendremos todos los meses, los días 12 y los días 25, webinars. Los 12 serán más enfocados desde la parte de Tech Overview de Sigfox, donde van a poder enterarse de todo el tema de Sigfox Basics, Advanced y todo lo relacionado pues con el sistema. Y los 25 vamos a tener el tema de webinars con partners, es decir, vamos a traer más partners, así como el que tuvimos hoy con Marisol, pues donde van a poder mostrar sus soluciones y demás. También pueden consultar nuestro calendario de webinars en www.wngroup.io/webinars y les estaremos enviando en los próximos días a sus correos toda la información y la grabación de este webinar. Manténganse sincronizados y síganos en Facebook, LinkedIn y YouTube. Y tengan presente que todas las otras preguntas que tengan o necesiten resolver, lo pueden hacer al correo de Marisol. Ahí tenemos su correo y en pantalla, sí. Y cualquier cosa que necesiten, estamos abiertos a ustedes, ¿ok? Muchas gracias de nuevo, Marisol, de nuevo muchas gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias a todos, ha sido un gusto, hasta luego.